Esta es la casa del arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, en Atenas. Él murió en 1890, exhausto de su obsesiva y apasionada búsqueda por encontrar la verdad en la antigua leyenda de la guerra de Troya. Sin embargo, nunca logró resolver el enigma. ¿Era la búsqueda una simple ilusión? ¿Invento de los bardos? ¿Acaso la ciudad nunca existió? Schliemann inició la búsqueda. Ahora otros la seguirían. Su asistente, Wilhelm Dörpfeld. El inglés, Arthur Evans. Y el norteamericano, Carl Blegen. A medida que la nueva ciencia de la arqueología trató de revivir la era de los héroes. En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. De acuerdo al poeta griego Homero, quien vivió alrededor del año 700 a.C., existió alguna vez la ciudad llamada Troya. Troya, decía, era una gran ciudad y muy rica, situada cerca de los Dardanelos. En una visita a Grecia, el príncipe de Troya, París, se fugó con la esposa del rey de Esparta, Helena. Los griegos reunieron 1000 barcos para traerla de regreso. Su líder era Agamenón, rey de Micenas, ciudad rica en oro. Después de 10 años de guerra, la ciudad fue invadida y saqueada por medio del famoso truco del caballo de madera. Eso dice la leyenda. ¿Pero acaso fue simplemente eso? Segunda parte. La leyenda bajo sitio. En 1876, Heinrich Schliemann se instaló en Micenas para comprobarla. Ahí encontró las tumbas de los ricos y poderosos reyes de la Edad del Bronce, literalmente cargadas de oro, tal y como lo había dicho Homero, cubiertos hasta los dientes con armas de bronce. En Tirinto, cerca de Micenas, detrás de los poderosos muros sobre los cuales cantó Homero, Schliemann descubrió restos de la Edad del Bronce. Un palacio semejante a los descritos por el poeta. Había además aquí pinturas murales mostrando imágenes de gente que vivió en el tiempo en que se pensaba había tenido lugar la guerra alrededor del año 1200 a.C. Sin embargo, a 500 kilómetros cruzando el mar Egeo, el misterio siguió rodeando Troya. Schliemann clamó haberla encontrado en una pequeña colina llamada Hisarlik, en lo que ahora es la parte noroeste de Turquía. Ahí excavó una pequeña ciudadela prehistórica. Pero ¿podría en realidad este pequeño terreno de tan solo 90 metros haber sido la espléndida ciudad de la historia de Homero? La prueba de Schliemann era las llamadas joyas de Helena, con las que engalanó a su esposa griega. Más tarde se comprobó que pertenecían a 1000 años antes.
La búsqueda continuó y de regreso en casa, en Manchester, mi investigación se dirigió ahora hacia el fiel asistente de Schliemann, el arquitecto Wilhelm Dörpfeld, el hombre determinado a tomar la bandera y probar a los escépticos la verdad. Llamo a la arqueología la ciencia más romántica, ya que rescata el tiempo perdido, y esto es evidente en esta historia tan romántica. Y sobre todo es cierto acerca de esta segunda figura de nuestra búsqueda, Dörpfeld, que era más romántico que el propio Schliemann. Pasó gran parte de su vida y vivió casi hasta los 90 años en la isla griega de Lepkas, tratando de probar que era la Ítaca de Homero, el hogar del rey Odiseo. De hecho, ahí está enterrado y, al igual que Schliemann, también fue un amante de Grecia hasta el final. Él, como lo expresó, fue inspirado por el maestro Schliemann. Se encargaría de convertir en realidad sus sueños incumplidos para probar la verdad en la visión de Homero sobre Troya. Estos hombres compartieron la misma imaginación emprendedora, y la diferencia, como Dörpfeld lo aceptó, fue cuestión de suerte. Schliemann mismo, en sus sueños de infancia, difícilmente pudo imaginar lo que Dörpfeld descubriría después. El lugar de Hisarlik, que sabemos ahora, era extraordinariamente complejo, con 9 ciudades sobrepuestas una sobre la otra y que gracias a la ayuda de la tecnología moderna podemos separar. Antes de que vayamos a Hisarlik, al lado de Dörpfeld, no olvidemos lo que él no sabía sobre el lugar y lo que sí sabía o podía deducir. Schliemann estableció la estratificación básica de las capas del lugar. Dörpfeld sabía que en la punta había una ciudad romana. Ahí está, con líneas amarillas. Sabía que debajo existía una ciudad griega, Ilión, visitada por Alejandro Magno, y que había un extraño asentamiento que Schliemann llamó la sexta ciudad sin poder establecer las fechas. Y sabía que en las capas prehistóricas había una ciudad que Schliemann pensó era la Troya de Homero. Pero cuando los dos excavaron juntos el lugar, en 1890, descubrieron un edificio y parte de una fortaleza asociada con la alfarería micénica. En otras palabras, fue solo esta parte lo que estuvo conectado con el período de la guerra de Troya. Dörpfeld enseguida reunió las pistas. Parte de una casa demolida por Schliemann, fragmentos de lo que aparentemente era una pared circuito que Schliemann había demolido mucho antes, y parte del circuito norte de la pared que Schliemann había derribado 20 años antes. Solo un arquitecto pudo haber visto eso y pudo colocarlas juntas. Cuando Dörpfeld lo hizo, algo así tuvo que aparecer en su mente. La pregunta era, ¿qué habría y cuánto quedaría intacto? En 1893, pagado por Sophie Schliemann y el Kaiser alemán, Dörpfeld regresó a Hisarlik a averiguarlo. A 15 metros bajo tierra, bajo escombros y ruinas de ciudades anteriores, con una extensión al sur y al este de la ciudad de Schliemann, Dörpfeld descubrió las grandes murallas de la Troya de la Edad del Bronce, incluyendo esta maravillosa torre vigía angular que ahora se esconde a la vista del público y que yo supongo pudo haber sido la gran torre de Ilión. Bellamente construida con bloques labrados de piedra caliza, tan bien hecha que pareciera pertenecer a un trabajo de arte clásico. Eso ayuda a comprender por qué Schliemann demolió este tipo de cosas al encontrarlas. Todavía tiene 8 metros de altura y debió tener 10 metros de altura de piedra caliza y en la punta una gran estructura de ladrillo, así que podía dominar la planicie, sobresaliendo como la proa de un antiguo barco de batalla. De la tierra surgen hermosos muros que se muestran tal y como fueron vistos por primera vez en las fotografías de Dörpfeld. Inmediatamente parecen recordar a la ciudad de la Ilíada. Homero relata que esta ciudad estaba muy bien construida,
que había muros que hacían que los de Micenas parecieran crueles y hasta barbáricos. Dörfeld descubrió las bases de lo que alguna vez fueron torres magníficas. Homero describió las grandes torres y puertas de Troya. Una de ellas es la puerta de Skien, que colinda con la gran torre de Ilión. Dörfeld descubrió que la muralla en Hisarlik tenía una curiosa inclinación y en la Ilíada, Homero relata que el héroe griego Patroclo trató con sus propias manos de escalar 3 veces el ángulo del muro de Troya. El lugar aún seguía siendo muy pequeño, con un circuito de 700 metros menos que el de Micenas. Sin embargo, su fina mampostería y elegante arquitectura mostraban que alguna vez fue una de las más bellas fortalezas en el Egeo. Dörfeld se animó. El largo argumento de Troya ha terminado, escribió. Las actuales ruinas de la ciudad de Príamo y Héctor han salido a la luz. Schliemann ha sido reivindicado. Los troyanos han triunfado. Dörfeld no había probado que era la llamada Troya, pero sí que era una ciudadela de la Edad del Bronce con características micénicas en el lugar exacto. La entrada a los Dardanelos con una misteriosa semejanza a lo que los escritos de Homero consagraban de la tradición bárdica. Pero ¿cuál era su evidencia de que fue destruida por la guerra? Él dijo: signos de un gran fuego eran evidentes en muchos lugares. La parte superior de los muros y torres fue derribada. Los edificios internos fueron arrasados. Evidentemente, dijo, la ciudad fue destruida por las manos del enemigo. Durch Feindes Hanser Stedt. La importancia de la excavación de Dörfeld lo convierte en el excavador más importante, aunque su gran libro Troya y Ilión nunca fue traducido del alemán. Es más, antes de ir a la imprenta, en 1900, los descubrimientos que anunciaba en los Dardanelos iban a ser totalmente opacados por los sensacionales descubrimientos al otro lado del Egeo, en Creta, donde una revolución en arqueología iba a tener lugar llevada a cabo por un solo hombre, el genio inglés Arthur Evans. Fue Evans quien destruyó la visión romántica de Schliemann y Dörfeld sobre la edad homérica del bronce. Evans nació en 1850 dentro de una atmósfera de industria victoriana. Una empresa familiar lo proveyó de una fortuna que gastaría en la arqueología. Su padre, John, era propietario de un gran molino de papel en Hertfordshire y además uno de los grandes eruditos en prehistoria, contemporáneo de Heinrich Schliemann. Por lo que no fue sorprendente que el joven Evans creciera fascinado por la historia y la escritura. A diferencia del autodidacta Schliemann, Evans tuvo una educación clásica, escuela pública y Oxford. Regresó a Oxford a dedicarse a su pasión, la arqueología. Oxford, en la década de 1880, era una efervescencia de nuevas ideas sobre geología y prehistoria, provocadas por las teorías de la evolución de Charles Darwin, amigo del padre de Evans. El descubrimiento de nuevas culturas, como producto del imperialismo, había dominado la imaginación victoriana y ayudó a moldear su creencia en el desarrollo evolutivo de las sociedades primitivas a civilizaciones más avanzadas. Estas ideas constituyen el punto de vista de Evans sobre el progreso histórico mucho antes de que fuera a Grecia a tratar de resolver el enigma que eludió Schliemann.
¿Por qué la civilización micénica desapareció sin dejar algún rastro de escritura? El año clave para Evans fue 1893. En él se determinó el curso de su vida. También fue un año trágico, ya que falleció su esposa. Tenía 41 años solamente. Sin embargo, ese febrero en Atenas, Evans estaba explorando en los puestos de los antiguos mercaderes en el mercado de antigüedades cuando se encontró con esto: 3 o 4 sellos grabados e inscritos. Le fue dicho que venían de Creta, y con su habilidad para el detalle microscópico, pensó que podría distinguir signos de un sistema jeroglífico utilizado. Estos sistemas eran conocidos en culturas del antiguo Cercano Oriente como Egipto, pero la idea de que podría existir una escritura como esta en la Europa de la prehistoria podría parecer muy lejana a los intelectuales de la época. Sin embargo, esta idea había sido presentada por Schliemann y otras personas que pensaban que en Creta podrían encontrar el primer ejemplo de adopción de escritura en Occidente. Así fue como Evans se dirigió hacia Creta para encontrar las respuestas, y ahí uno solo puede decir su destino lo esperaba. Creta, la de las leyendas. Aquí estuvo el trono del rey Minos, que gobernó el Egeo con su marina mucho antes de la guerra de Troya. Era el lugar donde se encontraba el laberinto, guarida del monstruo mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Aquí el arquitecto Dédalo diseñó las alas con las que Ícaro escapó de Creta solo para volar demasiado cerca del sol. Desde aquí, de acuerdo a Homero, el rey Idomeneo navegó hacia Troya con sus 80 barcos negros. Evans llegó por primera vez a Creta en marzo de 1894, sintiendo lo peor por un viaje de 24 horas desde el Pireo, escribió en su diario. Llegó, dijo, dispuesto a encontrar el origen de la civilización griega, y con esto el origen de una de las más grandes civilizaciones que jamás haya existido. Creta es un continente en miniatura, ubicada como el escalón entre Europa, el Cercano Oriente y África. Su gente, descendiente de los pueblos prehistóricos, griegos, romanos, árabes y turcos, los cuales han ido dejando sus huellas en el paisaje y rostros de la isla. Pero ¿a dónde conduciría ahora la búsqueda de la escritura de Evans? Reponiéndose del mareo en sus primeros días, merodeó por el mercado de Heraclión. Ahí encontró más sellos. Una clave está en mis manos, escribió, y estoy resuelto a seguirla, si es posible, hasta lo más profundo de las entrañas del laberinto. ¿Pero en verdad los sellos podrían venir del legendario lugar del laberinto? ¿De una insignificante colina que ahora el mundo conoce como Knossos? Ahora partes de la historia y de la leyenda convergen. Lo que vio Evans era completamente distinto a lo que hoy vemos, ya que después de las excavaciones decidió reconstruir el palacio a tal grado que lo que se ve hoy se debe a él.
Pero, ¿qué fue lo que vio cuando puso manos a la obra en 1900? Sus descubrimientos fueron nada menos que una revelación. Solamente a centímetros bajo la superficie encontró el Salón del Trono de 3.500 años. Se encontraba en un estado de conservación increíble. Fragmentos de pintura estaban colgando aún de las paredes. En los almacenes había filas de vasijas que aún contenían granos, habas disecadas y lentejas. Esa primavera para Evans fue claro. Ese palacio era micénico. Un palacio en Creta que había sido conquistado por los micénicos continentales y finalmente destruido alrededor del año 1200 a.C. La interpretación y las fechas coincidían con la idea de Homero de un rey griego, Idomeneo, en el trono de Cnosos en tiempos de la guerra de Troya. El palacio tenía una gran semejanza con aquellos de la Grecia continental, pinturas como las de Tirinto. Piedras en forma de rosas como aquellas en el tesoro de Atreo en Micenas. Además, vasijas, la forma más común de la alfarería micénica, como lo escribió Evans. Pero, ¿cómo eran los llamados micénicos? La respuesta se encontraba claramente en la clave encontrada por Evans. Solamente a días de la excavación se encontró con unas extrañas tablillas de barro cocido. Estaban también inscritas con un sistema desconocido de escritura. Confiado de que pronto descifraría la escritura, Evans persuadió a la prensa de la Universidad de Oxford de hacer una imprenta para su nueva lengua. Estaba convencido de que encontraría el eslabón perdido entre las culturas del cercano Oriente y la Grecia primitiva, una de las grandes lenguas del mundo antiguo. Como a sus otros descubrimientos, los llamó micénicos, aunque a los pocos meses cambió completamente de idea. No eran micénicos, sino minoicos. Evans tomó el nombre del legendario rey Minos, y Minos viene de la cultura minoica, la cual pensaba Evans había dominado la Grecia continental, incluyendo la Micenas de Schliemann. El toro de Minos había reemplazado a la máscara de Agamenón como símbolo de la edad egea del bronce. El palacio de Minos, pensaba Evans, había sido el centro del imperio que dominó al Egeo con su marina, tal y como cuenta la leyenda. Su gente sofisticada, controlada pero amante de la diversión. Devotos de los deportes al aire libre, como el extraño salto del toro reproducido en los frescos. Para Evans, los minoicos eran amantes del mundo natural. Sus rituales y festividades representan la imagen de una edad de oro perdida. Gobernados por el rey toro enmascarado, quien dictó desde el trono del Palacio de Minos la primera ley europea. Evans llegó a identificarse intensamente con esta visión. Tal vez fue la razón por la cual se sintió impulsado a reconstruir el palacio literalmente para concretar esta idea.
Es seguro que la mayoría de la gente que visita Knossos en algún momento se pregunta sobre estas reconstrucciones de Sir Arthur Evans y sobre su psicología. ¿Lo hizo para el público o para satisfacer alguna necesidad interior de hacerlo más tangible? Cuando uno compara a Schliemann, su obsesión emprendedora, su demonio interno tan superficial, tan ingenuo, con Evans, es diferente. Sin embargo, pienso que Evans era simplemente un hombre de su tiempo. Y la década de 1890 y los primeros años del siglo XX fueron muy complicados. Mucha gente creativa fue desalentada por lo que veían como el levantamiento de la ola del imperialismo e industrialismo. No solamente fueron artistas como Paul Gauguin, que huyó a Tahití para encontrar la inocencia perdida del mundo. También fueron los intelectuales como H.G. Wells, y pienso que Arthur Evans encontró aquí su inocencia perdida. Su hermana opinaba que era un romántico, que necesitaba escapar del presente y que encontró esta nueva civilización que iba tan bien con su gusto. Y aquí, en Knossos, fue capaz de crear un mundo en el que pudieran convivir su mente y su vista, un mundo en donde él pudiera escapar del dolor del presente, donde no podía encontrar paz. Así que no había cabida para Homero en la visión de Evans de la Edad Egea del Bronce. Fueron los benévolos imperialistas desde Knossos los que hicieron la historia de los nuevos victorianos. A través del Egeo, en el siglo XV a.C., el rey Minos dominaba las olas. Fue maestro y civilizador de lo que Schliemann creyó la Grecia de Homero. Los valles de Micenas eran trabajados por colonizadores cretenses, como los ingleses en la India del siglo XIX. Los grandes logros de construcción en el continente, como el tesoro de Atreo en Micenas, fue trabajo de los cretenses, tal vez del arquitecto de Knossos, el gran Dédalo. Después de la caída de Knossos, alrededor del año 1400 a.C., Evans pensó que Micenas era un remanso decadente. De ahí ninguna expedición imperial pudo haber navegado. La guerra de Troya era un simple cuento de hadas. En el mundo académico, las ideas de Evans se convirtieron en la opinión establecida. Él mismo se convirtió en una figura dura que no toleraba argumento alguno. Sin embargo, su ahijado James Candy, que vivía con él antes de la Primera Guerra en Boars Hill, cerca de Oxford, conocía otro lado de este gran hombre. Ahora, en este lugar, y por Júpiter que verá algo único aquí, una vez que lleguemos a estas puertas, solo las empujaré para abrirlas y usted entrará. Mire eso. ¿No es hermoso? Es maravilloso. Tendré que venir aquí y reír. ¡Qué lugar tan maravilloso! Aquí Evans construyó un lago artificial y una casa para compartir con su esposa. Su muerte temprana destruyó esta esperanza. Sin embargo, cuando no estaba en Knossos, el solitario Evans se retiraba a este mundo privado. La casa Julbury, con sus fantasías minoicas, ya no existe, aunque sobrevive en los jardines plantados por Evans. Aquí, Candy niño conoció el lado que nunca conocieron sus compañeros académicos. Tenía las uñas muy cortas. Todas menos la del meñique. Era su excavador personal. Verá, veía las cosas. Las veía con cuidado. Ya fueran monedas o vasijas. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué clase de hombre era? Me pregunto si era un poco romántico, a pesar de que cuando uno lee sus escritos, se presenta como un hombre muy severo. Existen dos facetas en él. De hecho, sus contemporáneos, cuando venían a quedarse aquí, veían a Sir Arthur y decían que no era el Sir Arthur
que conocieron en Knossos, en el Ateneo, en el Museo Británico o en el Ashmolean. Porque los asustaba, ¿no es así? Tenía una reputación de ser un verdadero tirano. Claro, muy autocrático. Así que usted dice que él compartió sus verdaderos pensamientos con usted. Así es. Era feliz cuando se encontraba entre niños. Le gustaba jugar a disfrazarse, ya que tenía una gran colección de chales balcánicos, cobertores y todo ese tipo de cosas, todos hechos a mano. Todos los niños tenían listones amarillos y las niñas azules, y uno tenía que hacer parejas. Y después bailar. Él guiaría a una pequeña por el piso del salón. Y seguía como en el laberinto, toda la vuelta, y uno tenía que seguirlo. Pero al final, uno llegaba al centro, y ahí estaría Sir Arthur, encima del Minotauro. Claro que estos niños se acercaban, y él, usted sabe, rugiría así, y arrojaría al niño al aire. Lo recibía y lo pondría en el suelo, y así con el siguiente. Además, hacía ruido como de toro. Así era hasta que había alrededor de 20 o 30 niños. Por supuesto, había algunos a quien no les gustaba el toro y otros pensaban que era completamente maravilloso. ¿Hablaba con usted sobre sus maravillosos descubrimientos en Creta? ¿Lo ayudaba a usted a imaginar lo que él había descubierto y, claro, lo que eran los minoicos? ¿Y los veía como gente real? ¿Los veía como gente real? ¿Se los describía? En una forma simple, él no decía nada acerca del año 2000 a.C., es decir, el lado técnico. Él les daba vida, los convertía en gente real. Por ejemplo, su descripción recostado en la Villa Ariadne cuando el gran temblor. Cuando todo el mundo gritaba y corría de un lado a otro, él descansaba intrigado, ya que debajo de su cama, el gran crujido, me dijo en una carta, era el mugido del toro. Maravilloso. Sí. Esto es lo que me fascinaba y todavía me fascina. Él era dos personas. Evans estuvo como un gigante en el campo durante 50 años. Su publicación definitiva, El Palacio de Minos, es tal vez la obra más grandiosa que se haya escrito sobre el conocimiento arqueológico, y ningún hombre dominó este campo como él. Sin embargo, existían problemas sin resolver. El más importante era el de la escritura, lo que lo había llevado en primer lugar a Knossos. Puso sus pensamientos en papel en 1909 en Scripta Minoica. Sin embargo, las misteriosas tablillas, la escritura minoica, como él la llamaba lineal B, seguía sin ser traducida. Lo único que no podía ser, lo aseguró una y otra vez, era griego. No obstante, existían opositores que estaban en desacuerdo, que pensaban que Micena siempre fue independiente de Creta y que en sus gloriosos días, en el siglo XIII a.C., gobernó el Egeo y dirigió una confederación que pudo incluso atacar Troya. Entre los más destacados oponentes estaba el norteamericano Carl Blegen. Y con el joven y confiado norteamericano, la arqueología del Egeo entró a la era del filme. Después de los alemanes autoritarios y de los viejos ingleses, el Nuevo Mundo traería a la historia más antigua y maravillosa del mundo un nuevo y fresco ojo científico. Saliendo de la depresión debió parecer una suntuosa fiesta. Blegen nació en 1886 y fue entrenado como arqueólogo cuando Evans tenía la mayor influencia. Un callado norteamericano que desarrolló sus propias ideas sobre la teoría minoica de Evans. Teniendo la misma evidencia que Evans, Blegen vio algo completamente distinto.
descubrimientos de alfarería de la Grecia continental alrededor de todo el este del Mediterráneo, le sugirió que el remanso de Micenas realmente dominó el Egeo en los siglos XIV y XIII, los años de decadencia para Evans. Blegen encontró un amigo y aliado en un académico inglés, Alan Weiss. Para 1930, ambos tenían un sistema de alfarería micénica que podía dar fechas precisas. Estaban seguros que la idea de Homero sobre una Micenas imperial era correcta. Esta los llevó a Troya misma. ¿Era cierta la leyenda? ¿Hizarlik sería en verdad Troya? Atenas, 9 de julio de 1931. Querido Alan, escribió Blegen a Weiss, Troya es una vista maravillosa. Y uno todavía podría hacer bien cavando un poco ahí. Me gustaría que hiciéramos una expedición para excavar. Yo podría fácilmente recabar el dinero si hubiera el prospecto de conseguir el permiso, aunque no creo que haya la oportunidad para eso. Sin embargo, en 1932, con la ayuda de Dörfeld, llegó la oportunidad de Blegen de excavar áreas que no habían sido tocadas por los alemanes 40 años antes. Los exploradores estaban de nuevo sobre la pista de Homero. Así que, al tiempo que Hitler estaba listo para llegar al poder en Alemania, empezó la tercera gran exploración de Hizarlik. Blegen la filmó, una de las primeras excavaciones que fueron filmadas. Reexaminó los 9 niveles de la colina, extendiéndose a mucho antes y después de la guerra de Troya. Esto resultó nada menos que en una sección transversal de la historia de la humanidad. Pero Homero nunca estuvo lejos del pensamiento de Blegen. ¿Acaso la ciudad de Dörfeld, con grandes muros inclinados, sería la que presenció los hechos de la Ilíada? Sin embargo, ahí vendría otro cambio a esta extraordinaria historia. Blegen concluyó que los muros de la ciudad de Dörfeld no fueron derribados por el ejército de Agamenón, sino por una catástrofe natural. Un terremoto. Para entender en dónde quedaba la historia de Homero, necesitamos revisar lo que encontró en una de las capas superiores del terremoto, la ciudad construida sobre los escombros de la Troya de Dörfeld. Blegen excavó en 4 áreas principales. Aquí, alrededor de la puerta este. En el norte, donde descubrió parte de la pared del circuito que fue demolido por Schliemann. Al oeste encontró la huella de un inmenso bastión de 8 metros de profundidad, formando un contrapunto con el bastión descubierto por Dörfeld al otro extremo de la ciudad. Y aquí, en la puerta sur, Blegen encontró los cimientos de una hermosa columnata a la que llamó la Casa del Pilar, de 27 metros de largo, siguiendo los restos de la calle principal. Sin embargo, Blegen decidió que esta gran ciudad había sido destruida por un terremoto. ¿Fin de la historia de Homero? No, en realidad. La atención de Blegen se centró en la ciudad sucesora, Troya 7, donde se dio un cambio notable en el carácter de todo el asentamiento. Estas grandes casas, con amplios espacios entre ellas, parecían haber funcionado a través de una red de inquilinato, inmediatamente obvios a la vista. ¿Qué había pasado? Después del terremoto, los sobrevivientes de Hizarlik limpiaron los escombros y reconstruyeron lo que pudieron. Pero por toda la colina, Blegen detectó signos de que no todo estaba bien. Cuando uno camina por la puerta y la calle principal, uno puede ver inmediatamente estas evidencias.
Aquí, los norteamericanos encontraron 3 áreas no muy bien construidas, de las cuales la más grande era una especie de panadería. Encontraron molinos para convertir el grano en harina. Encontraron chimeneas, hornos improvisados para hornear el pan, y en esa esquina una serie de arcones hechos de madera para almacenar barras de pan, tantas como las que se podrían ver en una panadería del Mediterráneo hoy día. Carl Blegen también pensó que un líquido se almacenó y usó aquí, y señaló esto, lo que pensó que era un tinaco con una especie de drenaje hacia la calle. Siendo una panadería, uno esperaría que se desperdiciara mucha agua. Pero Carl Blegen pensó que era vino, y el vino era almacenado aquí, y la interpretación que dio a todo el conjunto de edificios fue que el pan, el vino y lo almacenado era vendido ahí, en ese pequeño kiosco, directamente en la calle, vendido a los sedientos y hostigados héroes al sentirse tambalear por la psicosis de guerra después de difíciles días de lucha en la planicie de Troya. Ahora, al considerar esta maravillosa y vívida imagen, uno debe recordar que es producto de un arqueólogo trabajando a mediados de este siglo. El modelo, claro está, eran los comedores de asistencia de las sitiadas ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial, una adecuada imagen contemporánea de la versión del siglo XX de la leyenda de Troya. Por esto, Blegen pensó que había encontrado una Troya que había sufrido 2 catástrofes. La primera, un terremoto, y la segunda, poco después, por la mano del hombre. Todo parecía funcionar a la perfección. Antes del terremoto, la ciudad tenía 2 docenas de casas con grandes espacios entre ellas. Ahora, esos espacios estaban bloqueados con chozas, pequeñas casas prefabricadas de una sola habitación, unidas unas con las otras. Los sótanos de las casas estaban repletos de vasijas para guardar granos, frijoles, carne seca, cubiertas de tierra. El taciturno Blegen estaba preparado para hablar de una guerra económica. El racionamiento, podríamos decir. Bueno, él lo dijo, una mentalidad de sitio. Era como si aquellos veranos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la intensidad de la luz, la alegría, los juegos, hubieran encontrado una respuesta inconsciente en la leyenda. En la última calma, antes de que Troya fuera atacada, un sueño de calma, dijo el poeta Esquilo, vino a Troya con su delicado adorno de riqueza. Deseo que hiere al corazón. El humo permanece aún en la ciudad conquistada. Torbellinos de condena todavía vivos. Témporas que mueren con la ciudad mandan adelante grandes ráfagas de riqueza. Pienso que oigo el llanto de los vencidos. Gente tirada sobre los cuerpos de esposos, hermanos, niños tirados sobre los viejos brazos de sus padres, no más voces libres llorando la muerte de sus seres queridos. Nosotros ejecutamos el castigo por su presuntuoso robo. Ellos violaron a nuestra reina. Nosotros violamos su ciudad. Y estuvimos en lo correcto. La ciudad fue destruida por el fuego, posiblemente una generación después de ser reconstruida. En las calles, las ruinas fueron cuando menos de 1,5 metros de espesor, de madera carbonizada, ladrillos, cenizas y escombros. En la entrada al merendero hay fragmentos de un esqueleto humano, tal vez del dueño mismo.
Y muy cerca, los restos de 2 esqueletos cubiertos de montones de escombros que les cayeron de las casas alineadas en las calles. Aquí, en el ala oeste, se encontró cerca de un fragmento de mandíbula humana una punta de flecha que Carl Blegen identificó como T-tipo mediterráneo. Él pensó que había sido lanzada por un atacante griego. Afuera, debajo de la pared, descansaba un esqueleto, tal vez de uno de los atacantes griegos cuya cabeza fue destrozada por un terrible golpe. Ciertamente la ciudad no fue destruida por un terremoto, sino por un ejército invasor que sin piedad saqueó y quemó la ciudad antes de abandonarla. Los hechos encajaban perfectamente en la historia de Homero. Blegen pensó que la fecha era alrededor de 1240 a.C., por lo que para él no había duda alguna. El sitio de Troya fue un hecho. La imaginación es una de las cualidades más importantes que debe poseer un arqueólogo. ¿Pero acaso una punta de flecha hace una guerra? ¿Vasijas almacenadas y comedores de asistencia comprueban un sitio? ¿Podía ser que ese montón de chozas hubiera sido en realidad la ciudad de Homero? Todavía buscando respuestas, me dirigí a un hombre que de hecho estuvo con Blegen en la excavación de Troya. En Atenas expresé mis dudas a Jerome Sperling. ¿Puede un arqueólogo excavar en Hisarlik sin pensar en Homero? ¿Acaso Blegen, como anteriormente Schliemann y Dörfeld, fue ahí para encontrar lo que deseaba? La respuesta de Jerome fue bastante ambigua. Esta crítica no tiene gran importancia, ya que la Troya de cada uno es diferente a la del otro. Depende de la mezcla de la poesía que leas, cuánto conoces de arqueología y la importancia que le das, y cómo utilizas tu imaginación. La ubicación de estas vasijas de almacenaje bajo los pisos de las casas de Troya 7, en aquel tiempo cuando estaba repleta de estos edificios, no significa que los troyanos supieran que iba a haber una expedición en contra de ellos, ni que previeran la llegada de Agamenón en esa expedición. Pero significa, en términos muy simples, que no querían que su nación fuera saqueada y perder su cosecha anual. Yo supongo que era así de simple. Pero cuando estuvo en la excavación y veía aquel esqueleto y el merendero detrás de la puerta y el grado de destrucción, ¿nunca pensó que fue, como dijo Homero, una expedición griega la que hizo esto? Yo no diría ni sí ni no. No veo la necesidad de identificar a Agamenón como la persona que estuvo en Troya 7. Estoy sorprendido y absorto por la poesía homérica, y pienso que así pasa con cualquiera que la lee. Es una gran experiencia, pero no tiene que hacer la historia. Porque usted sabe, la verdad poética viene con la gente que habló con él, sus esperanzas, desesperaciones, problemas y conflictos. Ahí es donde está la verdad. Sin embargo, la verdad en la arqueología depende de la interpretación. Sin embargo, Blegen nunca tuvo dudas de que el saqueado y destrozado baluarte de Hisarlik finalmente había entregado sus secretos. Y si los hechos de la Ilíada fueron reales, entonces solo confirma la idea de que Micenas estaba en su punto más glorioso en el siglo XIII a.C., contrariamente a la visión de Evans de la era tardía del bronce. Blegen sabía que la solución de este callejón sin salida residía en las tablillas lineal B. Para gran desilusión de Evans, el desciframiento de lo que él llamó la escritura minoica fue imposible.
Académicos en el mundo entero estaban fascinados con estos problemas. Sin embargo, Evans publicó muy poco para darles la oportunidad de resolverlos. Blegen decidió buscar un archivo continental, un palacio no excavado. Se dirigió al oeste del Peloponeso, a Pilos. Homero dice que en alguna parte de esa bella costa estaba el palacio del rey Néstor, aliado de Agamenón. Los residentes llevaron a Blegen a una gran colina llamada Anoanglianos, alto sobre el mar. Ahí, en la primera mañana, encontró su archivo. Tablillas de arcilla, cientos de ellas, con la misma inscripción del lineal B que encontró Evans en Cnossos. El palacio que Blegen descubrió no había sido tocado desde el año 1200 a.C. Una vez más, tenemos una película. En el vestíbulo real, el área circular donde el rey festejaba en los tiempos de la guerra de Troya estaba intacta. Los almacenes estaban repletos con la riqueza de la era heroica. El palacio evidentemente pertenecía a la misma cultura del palacio de Evans en Cnossos, y las tablillas lo comprobaban. Pero ¿en qué lenguaje estaban escritas? El misterio de los micénicos llegaba a su fin. Ahora, por fin, era posible imprimir una gran cantidad de escritos lineal B. Esto abría el camino al desciframiento. En el verano de 1952, una cadena de radio no conocida anunció lo que muy pronto se catalogaría como el Everest en arqueología. Fue hecho por un dotado novato inglés, el arquitecto de 33 años, Michael Ventris. Este es el servicio de la BBC. Durante las últimas semanas, he llegado a la conclusión de que las tablillas de Cnossos y Pilos, después de todo, están escritas en griego. Un difícil y arcaico griego, sabiendo que son 500 años más antiguas que Homero y que están escritas en una forma abreviada, pero no obstante en griego. Para Carl Blegen, el desciframiento del lineal B tuvo que haber sido la coronación de su carrera. Para Arthur Evans hubiera sido una revelación traumática. Sin embargo, el anciano murió en 1941 a los 90 años y nunca supo la verdad sobre su palacio de Minos. James Candy recuerda aquellos últimos días. Yo estaba casado y con mucho trabajo, pero las veces que venía por aquí solo y miraba en el gran salón, ahí estaba él, sentado en su mecedora con un cobertor y el gato negro sentado junto a él. ¿Solo? Completamente solo. ¿Piensa usted que Cnossos lo llevó a la quiebra? Fue un gasto enorme, tanto en lo económico como en lo físico, que al final lo agotó. Lo hizo y económicamente también. ¿En verdad? Sí, ¿En verdad? claro que sí. Entonces, ¿diría usted que al final no podía mantener esta maravilla? Como él me dijo una tarde, no debería estar viviendo aquí, Jimmy. Yo le pregunté, ¿por qué no? ¿Sabes? Contestó. Gasté todo mi dinero en Cnossos y así fue. Así que la civilización minoica de Evans, que había enriquecido la cultura de la temprana Grecia, había sido en verdad conquistada por los micénicos continentales. Cnossos había sido gobernada por griegos. Homero había sido rey vindicado.
Empezamos esta etapa de nuestra investigación con la búsqueda de escritura. Heinrich Schliemann y Arthur Evans creyeron imposible que el mundo heroico que habían descubierto fuera iletrado. Evans encontró la escritura, pero murió antes de que se descubriera que era griego y que un rey griego se sentó aquí en el trono del palacio de Minos, en Knossos. Si Schliemann hubiera sabido esto, estoy seguro de que lo hubiera visto como la última reivindicación de su fe en la versión de Homero de la Edad del Bronce y la Guerra de Troya. De hecho, el desciframiento del lineal B condujo a una serie de preguntas nuevas sobre Homero. Preguntas que no podemos dejar fuera de nuestra investigación. ¿Quién fue Homero? ¿Su historia se basó en hechos reales? ¿Es posible que fuera transmitida oralmente a través de 500 años después de la destrucción de estos grandes palacios? Estas serán las preguntas que veremos la próxima semana.